A nuestros radioescuchas de 1049 Radio, esta noche tengo de invitado al doctor Pedro Castro Melchor, quien eres coordinador de esta entidad de la Secretaría de Salud, ¿verdad, doctor? Sí, buenas noches, soy director de Capacit, que es Centro Ambulatorio de Prevención y Atención de VIH e Infecciones de Transmisión Sexual. Enfocadísimo totalmente al tema del carácter sexual. Es un tema que estarás de acuerdo, doctor, pues es de la vida diaria. Muchas veces sentimos el pudor. Cuando hablamos de sexo en familia, por ejemplo, existen muchos tabúes, ¿no? Y es como que difícil, y hasta algunos padres de familia lo consideran peligroso. Sí, definitivamente, y en las escuelas también, no nada más en la familia, sino en las escuelas son temas que de repente no se toman y que incluso prefieren brincarse la página donde viene todo lo de educación sexual y mejor ven otro tema. ¿Por qué consideras que es difícil hablar de la vida sexual, siendo que para la perseverancia y obviamente reproducción y vida obviamente en la Tierra, pues debemos de tener este punto y que obviamente preserve la vida humana? Son muchos factores. Yo siento que en estos tiempos la relación padres e hijos cada día es más distante. De repente los jóvenes prefieren ya tener una comunicación más a través de las redes sociales. Y por el otro lado, pues siguen existiendo esas situaciones de la cuestión de la moral, la cuestión religiosa, o la dificultad que muchas veces seguimos teniendo los padres con los hijos de dialogar sobre un tema que parece álgido o demasiado caliente, el tópico. Sí, y aparte traemos esto arrastrando de años atrás, ¿no? Obviamente, ahorita se habla un poquito más, pero cuando teníamos a nuestros abuelos, por ejemplo, o los papás de nuestros papás o de nuestros abuelos, este era un tabú por completo, casi prohibido el tema, platicarlo en mesa. Así es, definitivamente. Bien, ¿por qué toco el tema del carácter sexual? Porque obviamente tú tienes una dirección a cargo de una parte de la Secretaría de Salud y la responsabilidad, porque obviamente la vida humana pues está de por medio en juego. Se está conmemorando precisamente el día 1 de diciembre, y si me equivoco me corriges, doctor, Día Mundial de la Respuesta ante el SIDA. Ya se quitó la lucha. Sí, ya se quitó porque no es una pelea de lucha libre, sino es más bien proponer soluciones y lógicamente respuestas ante la problemática del VIH. Eres un experto tú en el tema y manejo y dominio de la enfermedad, pero algo que ha pasado en este 2020 es de que nos hemos adentrado más en el tema del SARS-CoV-2 y pareciera que como que todas las enfermedades se han truncado, ¿no? Se pusieron en pausa. Y el SARS-CoV-2 ahorita es la moda. ¿Tú crees que la manera en cómo se ha manejado esta situación es la correcta, de olvidar a todas las demás enfermedades y enfocarnos solamente a esta? No, definitivamente no, porque las enfermedades siguen persistiendo y, por ejemplo, en Nayarit siempre tenemos dengue y este año hemos tenido mucho dengue, por ejemplo. Los casos de VIH se siguen presentando, o otras enfermedades que no son virales, por ejemplo, tuberculosis sigue estando presente, no se diga otras infecciones de transmisión sexual como sífilis, etc. Doctor, hablando precisamente de virus, ¿cómo es que esta situación actúa? Dicen, es que el virus ya no está respondiendo a los tratamientos, hablando un poquito de tratamiento, ya no está respondiendo porque ha mutado. ¿Cómo es que se comporta un virus? Porque luego también dice el médico, no te autorrecetes. Entonces, ¿cómo se comporta un virus? Bueno, dependiendo del tipo de virus, pero pongamos de ejemplo el virus de la influenza. El virus de la influenza, por ejemplo, tiene un origen en aves, pero también en cerdos y también en humanos. Y de repente puede haber una mezcla de un virus que tenga características de aves, de humanos y de cerdos, y más o menos eso fue lo que ocurrió con el famoso H1N1, que fue lo que ocurrió hace 10, 11 años en nuestro país, el famoso virus de la influenza mexicano, que en realidad no era mexicano, era un virus que venía de una mezcla de cerdos de Texas y un virus aviar de China. Entonces su origen no era mexicano, realmente era una mezcla chino-tejana o chino-estadounidense. Entonces
¿Qué es lo que pasa con los virus? Los virus siempre están ahí presentes, pero de repente encuentran un huésped y este huésped se presta para que este virus se vuelva más virulento y a la vez sea un virus con una capacidad de infectar mucho más alta que otros de su misma especie, y esto genera pues que tengamos epidemias como la que tenemos ahorita de SARS-CoV-2. ¿Tú consideras, doctor, que aprendimos, tocando ese tema de la influenza, aprendimos el manejo y nos estamos comportando de manera adecuada actualmente con el SARS-CoV-2? Bueno, yo creo que es difícil porque son virus nuevos, y a veces cuando son virus nuevos, pues para empezar no tenemos una cura como tal. En un principio se tiene que pasar un tiempo para encontrar un fármaco como tal. En segundo lugar, llegar a tener una vacuna. Cada día se hacen las cosas más rápido, afortunadamente. Sin embargo, todavía estamos ante el SARS-2, en una situación de que el único antiviral que funciona no está a un costo adecuado para que lo utilice toda la población. De hecho, en México ni siquiera lo tenemos. Sabemos que hay otros fármacos como los anticuerpos de las personas que ya tuvieron COVID, pero de repente en algunas personas funcionan y en otros no. Y luego está la cuestión de medicamentos que se utilizaban o se utilizan mucho en reumatología y que ayudan a moderar la respuesta inflamatoria por el SARS, como el baricitinib, pero tampoco es un medicamento de fácil acceso y costo también. Entonces, es difícil cuando tenemos un virus nuevo el tratarlo y posteriormente erradicarlo a través de una vacuna. Estamos ya en diciembre y pues todavía no tenemos una primera vacuna que ya se esté aplicando libremente a la población. Pues no hablo México nada más, sino a la población en general de todo el mundo. Doctor, y precisamente al hablar de la población, se ha visto una renuencia, yo le digo, es una renuencia, una resistencia por parte de los jóvenes a actuar de la manera debida, sobre todo a cuidarse, y a quienes ha estado golpeando, casualmente digo, a todos nos golpea, pero está golpeando particularmente a los adultos mayores y a los menores de edad. Curiosamente, yo estuve haciendo un análisis, a lo mejor va a decir que qué payaso yo, pero yo estoy haciendo el análisis. En el tema, por ejemplo, las enfermedades de transmisión sexual, sucede exactamente el mismo fenómeno. Los jóvenes son los más resistentes a cambiar y a tomar actitudes de protección. ¿Tú crees que haya una correlación y estoy en lo correcto en lo que estoy diciendo? Bueno, si vemos el grupo de edad que más se afecta son las personas de 25 a 45 años de edad, pero esto significa que se infectan en un promedio de 5 o 10 años antes. Entonces estamos hablando, por ejemplo, en el caso de los de 25, pues personas que se infectaron entre los 15 y 20 años de edad. Entonces esto significa pues que sí son jóvenes, y si ahí metemos el factor de que no conocen lo que tiene que ver con sexualidad, de ahí empezamos con ese punto, y a la vez si no conocen el cómo protegerse, o a veces aunque lo conozcan no se protegen, entonces ahí estamos ante un grave problema. Sí, y el comportamiento es similar, ¿no? O sea, en cualquier tipo de enfermedad, ¿no? No fumes porque pues obviamente te va a dañar, y pues los jóvenes, bueno, los que son o somos jóvenes, se comportan fumando indiscriminadamente o toman indiscriminadamente. O sea, eso se va a convertir en una enfermedad a futuro. Bien, quise preguntarte ese tema con respecto a lo que sucede actualmente con la pandemia, pero nuestro enfoque va a revirar un poquito nuevamente hacia el tema del carácter del VIH. Quise hablar ese tema porque también vemos que hay una situación que no se ha podido manejar de manera segura, es decir, los jóvenes siguen teniendo relaciones sexuales sin protección. Este año, doctor, en base a lo que tú sabes, digo, obviamente si ese dato nos los puedes comunicar, ¿ha habido un incremento de casos? ¿Se ha mantenido una meseta? Digo, obviamente de los detectados, ¿verdad? Porque a lo mejor hay muchos jóvenes que no se han hecho la prueba. Bueno, afortunadamente en los últimos años la infección se ha mantenido estable en todo nuestro país y en el estado. Sin embargo, pues el mantenerse estable significa que no han descendido el número de casos, pero tampoco se han elevado, pero sigue habiendo casos. Entonces, al seguir habiendo casos,
pues lógicamente son personas que se terminaron infectando. La ventaja y lo que ha cambiado actualmente es que ahora, como tenemos pruebas rápidas, que eso es muy importante para diagnosticar VIH, las personas ya no llegan en etapa avanzada, es decir, cuando ya están en etapa de SIDA. Ahora llegan en una etapa temprana y eso permite que el virus no avance mucho, que lo podamos erradicar y por lo tanto se mantengan durante muchos años estables e incluso puedan morir de viejos. El periodo de vida de una persona que actualmente tiene el virus, el VIH, porque una cosa es VIH y otra es SIDA, se ha alargado, doctor. Una persona que se ha infectado, porque yo puedo sospechar, a lo mejor tuve una situación de riesgo, no sé, me pongo drogas IV o tuve relaciones sin preservativo, pues vaya, cuando vengo yo a hacerme la prueba, ¿cuánto tiempo podría estar yo estable? ¿Qué garantías me da, por ejemplo, un tratamiento? Bueno, el tratamiento te da la garantía de que si lo tomas diario y en forma permanente, tú vas a alcanzar la vejez y vas a alcanzar los mismos años que una persona que no tiene VIH. Claro, la variable es esa, de que sí debes de ser constante con tu tratamiento. O sea, es lo mismo, si eres diabético, pues tienes que tomar tu tratamiento diario porque si no vas a tener complicaciones. Si eres hipertenso, también hay que tomar tu medicamento diario porque si no vas a tener complicaciones. En VIH es exactamente lo mismo. Si tú tomas tu medicamento diario, en forma permanente, si acudes a tus citas puntualmente, si no estás sometiendo a otras situaciones de riesgo, si llevas una buena alimentación, una vida sana, haces ejercicio, etcétera, pues te vas a morir de 74, 75 años, que es el promedio de vida de un mexicano en estos tiempos. Claro, hay países donde el promedio de vida es mayor y pues lógicamente vive más una persona con VIH. Voy brincando en pregunta, pero porque van saliendo. ¿Cuáles son las situaciones de mayor riesgo que se han presentado y que tú detectas como encargado de esta área que presentan mayor infección últimamente, doctor? Bueno, sigue siendo las mismas cuestiones, o sea, hombre que tiene sexo con otros hombres, hombres heterosexuales promiscuos, hombres que se dicen bisexuales. Sigue siendo el principal grupo de riesgo los hombres, las mujeres en menor grado, pero también cada día se van incrementando en nuestro país. Hace años hablábamos de una relación 7 hombres por una mujer, ahorita ya hablamos de una relación 3-1, entonces esta relación se ha venido acortando. A nivel mundial pues es 1-1. Claro que en nuestro país sigue siendo todavía una epidemia de varones sobre mujeres. Entonces, esos son los principales factores. Claro que empiezan a jugar otros factores que antes no los considerábamos tanto. Por ejemplo, los usuarios de drogas intravenosas es otra vía de infección por VIH y sabemos que cada día es más fácil que los jóvenes tengan acceso a drogas intravenosas. Entonces hay ya regiones de nuestro país, principalmente las ciudades fronterizas colindantes con Estados Unidos, como Tijuana, como Ciudad Juárez, donde ya una gran cantidad de las personas que se infectan por VIH es a través de drogas intravenosas. Entonces son vías que poco a poco nos empiezan a preocupar, independientemente de la ya tradicional que es la vía sexual. Vuelvo al ejemplo que decía yo hace rato. Tuve una situación de riesgo, me niego a aceptar hacerme una prueba. ¿La enfermedad tiene alguna manifestación temprana o es tardía? Bueno, generalmente la enfermedad puede manifestarse en los primeros 6 meses con algo que se llama un síndrome retroviral agudo. Este síndrome retroviral agudo puede ser como una especie de gripa, donde hay un poquito de fiebre, dolor de cabeza, a lo mejor un poquito de rinorrea. En otros casos se puede manifestar como con una baja importante del sistema inmunológico y te puede atacar, por ejemplo, un bicho oportunista como Pneumocystis jirovecii que te da un tipo de neumonía, o te puede generar que haya un crecimiento de tus ganglios, pero pasando 1 o 2 semanas todo esto desaparece. Y a lo mejor tú lo confundes con una gripa o a lo mejor hasta puedes decir tuve dengue o hasta incluso que tuve SARS porque se puede confundir.
y posteriormente no tienes ningún síntoma. Puede pasar un tiempo entre 7 a 12 años y pasado ese tiempo tu sistema inmunológico se agota y consecuentemente ya llegas a una etapa de SIDA, donde ahora sí tienes una gran pérdida de peso, tienes diarreas que no se quitan con nada y te duran todo el mes, empiezas a tener crecimiento de los ganglios, a lo mejor ya por tuberculosis, o puedes hacer una meningitis por distintos bichos como tuberculosis, criptococosis, toxoplasma, o puedes tener algunos cánceres que se asocian mucho a VIH. Entonces, ahí es la etapa donde ya es muy difícil sacar a una persona adelante. Y actualmente este tipo de situaciones sí se están presentando frecuentemente, digo, porque hablamos de que si lo actúan y agarran en primera instancia, pero eso depende mucho de la persona, del individuo, ¿no? Sí, lógicamente, aquí el punto es, si yo tengo una relación sexual de riesgo, pues hay que hacerse la prueba de VIH, o sea, es mejor que yo, independientemente de mis factores de riesgo, conozca mi estatus ante el VIH a no saberlo. Si yo me hago una prueba, ¿qué voy a ganar? Número 1, saber que no estoy infectado. Y eso me va a generar un cambio de que ya no me someta a situaciones de riesgo. Número 2, si estoy infectado, que inmediatamente me den atención en los Capacit o en el ISSSTE o en el Seguro Social, dependiendo del tipo de seguridad que una persona tenga, y inmediatamente me den un tratamiento antirretroviral y evitar pues que la enfermedad avance a la etapa de SIDA. Entonces, esa es la importancia de que nos hagamos una prueba. Recientemente pasó el Día Nacional de la Prueba de VIH, que es una forma de invitar a la población a que se hagan las pruebas, pero esto en los Capacites constantes, o sea, nosotros todo el año estamos haciendo pruebas de VIH, entonces quien no se la ha hecho, le invitamos a que venga a los Capacit. Hay Capacit en todo el país, el estado tiene 2 Capacit, pero en cualquier parte del país existen los Capacit, y tenga seguro, tenga ISSSTE, igualmente puedes acudir a un Capacit a que se te haga una prueba. Si tu prueba sale positiva, ya en el mismo Capacit se te va a referir a tu institución correspondiente para que ya te den la atención que ocupas ya sobre la enfermedad. Aparte, creo que también ha cambiado esta ideología donde anteriormente decían o era señalado porque estabas enfermo de VIH, porque anteriormente era como que, uy, hazte para allá, ¿no? Ni te juntes. Creo que ahorita la enfermedad no es que sea suavizado, sino que sea, vaya, a lo mejor el término no es lo común, normalizado, y esto ha hecho que, bueno, obviamente la enfermedad ya se puede tratar, no tiene cura, pero se puede tratar y te extiende un poco de vida. Entonces, la enfermedad como que ha sido un poco más comprendida, doctor. Bueno, sí, conocemos más de la enfermedad, lógicamente hay formas de diagnosticarla en etapas más tempranas. Las personas ya la mayoría de las veces se aceptan con que tienen VIH, y ya a veces es muy común que en una familia acepten a un hijo o al esposo, la mamá, de que viven con VIH, y ya se acepta un poco más. Sin embargo, todavía hay algunos sectores donde todavía no se acepta esta situación. Entonces aquí viene otra vez el estigma y la discriminación de que se infectó por esta situación, por esta, por la otra, etcétera. Y viene un castigo, pues, o sea, Dios lo está castigando porque no se cuidó y se infectó de VIH. Entonces, en algunos lugares todavía existe esto. ¿Sí? Y sin ir más lejos, pues de repente aquí mismo entre nosotros, de repente puede suceder que mandamos una persona que le hagan una cirugía a X hospital y el cirujano no lo quiere operar porque tiene VIH. O a veces vemos situaciones de personas que están trabajando en algún lugar, les hacen sin que ellos se enteren una prueba de VIH, salen positivas y los corren de sus trabajos. Entonces, para empezar, o sea, y si quiero aclarar ese punto, si yo quiero saber mi estatus ante el VIH, yo tengo que dar mi consentimiento. No me pueden hacer una prueba sin mi consentimiento. Entonces, es ilegal que todavía se practiquen pruebas de VIH en muchos trabajos sin que la persona lo sepa. Doctor, ahí por ejemplo, hablamos en cuestiones de derechos humanos. Ahí, ¿cómo puedo actuar yo como trabajador? ¿Me puedo imponer a que me hagan la prueba? Bueno, una cosa es que te pregunten, otra cosa es que lo hagan clandestino, ¿no? Una toma de sangre para ver cómo está tu glucosa. O sea, también, ¿no? Entonces, ¿sabes cómo se puede llevar esa parte? O sea,
Sí, si te hacen una prueba sin tu consentimiento, inmediatamente acude a derechos humanos, incluso a levantar una denuncia a la fiscalía, porque están violando tus derechos, pues valga la redundancia. Doctor, bueno, el tema es enorme. Yo creo que en tantos años, la enfermedad tiene que 40 años Sí. conociéndose. Sí, tiene 39 años, empezó en el 81. Bueno, los primeros casos conocidos fueron en el 81. Sin embargo, pues históricamente se sabe que desde 1929, más o menos en ese tiempo, se empezaron a dar casos en África, que ahora ya se sabe que eran personas que tenían VIH, pero pues no se les identificaba porque no se tenía pues la cuestión médica que tenemos ahora, la tecnología médica que tenemos ahora, y pues con el paso del tiempo pues se supo que eran personas que ya tenían VIH, pero la explosión de la enfermedad se dio a partir del 81. ¿En qué lugar se encuentra nuestro país a nivel mundial? Y más allá de eso, doctor, Nayarit, ¿cómo se encuentra a nivel nacional? ¿Y qué estados, qué municipios serían los de mayor atención aquí en el estado? Bueno, en nuestro país como tal, yo creo que somos un país privilegiado ante el VIH, y eso sí lo quiero aclarar. O sea, si hablamos de VIH, hay lugares donde se están haciendo muy bien las cosas, que es Europa y Estados Unidos, pero luego abajito de ellos hay 3 países que están haciendo muy bien las cosas. Uno es México, el otro es Argentina y el otro es Brasil. Entonces, estamos trabajando de una manera de que el medicamento que utilizamos aquí es el mismo medicamento que se está utilizando en Estados Unidos o en Europa. Entonces tenemos esa ventaja. Eso es número 1. Ahora, aquí en el estado, ¿cómo estamos? Bueno, la epidemia está estable. Estamos más o menos como en el lugar 25, 26, no estamos en un lugar importante. Lógicamente se dan más casos en los municipios donde vivimos más personas. Lógicamente Tepic, Santiago, Tuxpan, Bahía de Bandera son los municipios donde existen más casos, pero también tiene que ver porque es donde hay más población. Bien. ¿Cuáles son las maneras, doctor, para evitar contraer esta enfermedad? Bueno, las 2 principales es sexo protegido y sexo seguro. El sexo seguro, pues todo el mundo lo sabemos, es cuando no se lleva a cabo la penetración, y el sexo protegido es cuando se utiliza el condón masculino o el condón femenino, pero nunca los 2. Okay. Interesante eso, porque no sé, los materiales seguramente se dañan, ¿no? El contacto de los 2. Ok, y pues no sé si tengas que hacer algunas recomendaciones, doctor, para concluir, que recalco, es un tema muy vasto y se puede hablar bastante. Tú como encargado, ¿tú qué ves esta enfermedad cara a cara? Tú que, obviamente por tu trabajo y todo tu equipo de trabajo, tienen contacto con los enfermos, puede ser que ellos también lleven una terapia psicológica, asuman cosas. Entonces, ¿qué consejo le puedes dar a la población para que pues evitemos aquellas personas que no tenemos la enfermedad, para que nos cuidemos? Bueno, yo creo que el principal consejo es: no puedes privarte de tener relaciones sexuales, pero si las vas a tener, tenlas en una manera protegida. Y número 2, si tienes relaciones sexuales, así hayas tenido una o hayas tenido miles, hazte la prueba del VIH. ¿Sí? Entonces, si tienes una conducta sexual peligrosa, de mucho riesgo, modifícala, pero sí hazte la prueba. Muy bien, doctor. La clave está en hacerse la prueba. Sí, ahí si no hay más, hacerse la prueba y cuidarnos, obviamente. Así es. ¿Algo más, doctor? No, pues invitarlos a que acudan a los Capacit para que les brindemos información sobre el VIH u otras infecciones de transmisión sexual. Nuestra atención aquí en este Capacit es de lunes a viernes de 7 a 2:30 de la tarde. Estamos ubicados a la salida a Guadalajara, acá en Avenida Guamilpa 333, letra D. Nuestro teléfono es 129-2029. Cualquier situación que quieran conocer sobre VIH o salud sexual, pues aquí los esperamos. Y aquí la atención es confidencial, es gratuita y pueden venir cuantas veces quieran. Pedro Castro Melchor, muchísimas gracias por el tiempo que nos brindaste y pues tú que estás en esta chamba, muchas felicidades por el día. Gracias.
Regresamos, vamos a un corte. Estamos en 1049 Radio.